Empezamos a grabar. Voy a compartir pantalla. Antes de compartir se escucha, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, por favor, acuérdense de detenerme si es que se corta la transmisión, pero me tienen que hablar porque no los voy a poder leer. La red de reflujo. Ya, vamos a empezar con reflujo gastroesofágico para contarles que primero dos conceptos que hay que tener súper claros antes de entrar en las definiciones. Miren, el reflujo gastroesofágico, es decir, que el, el contenido ácido del estómago refluya, ¿sí?, hacia el esófago, es un proceso normal. Esto ocurre en la gente sana. No, es un proceso que la mayor parte de las personas tienen, o todas tienen más que la mayor parte. Sin embargo, el, el reflujo causando problemas o causando enfermedad por reflujo es distinto. Se debe a que este es el mecanismo, es decir, el reflujo que es normal, adquiere ciertas características que lo transforman en un reflujo patológico, que vamos a ver más adelante, y esto genera síntomas molestos, complicaciones o ambas cosas. Hay gente que puede tener complicaciones sin tener síntomas, y hay gente que puede tener síntomas sin tener complicaciones. Eso es importante que se entienda, ¿ya? Pero estas dos cosas son estos dos elementos, son los síntomas y las complicaciones propias del reflujo, son los que definen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? No es lo mismo que el reflujo gastroesofágico, que se trata de un proceso fisiológico que puede transformarse en un proceso patológico. Es un problema frecuente. El 20% de la población adulta reporta síntomas semanales. Eso quiere decir que uno de cada 5 personas tiene síntomas semanales de reflujo, ¿ya? Y el 7% lo reporta diariamente. Y el reflujo, esta sensación de me arde la boca del estómago y me sube algo que me quema por detrás del pecho, que incluso me puede llegar hasta la boca, es una experiencia que mucha gente comparte, ¿ya? Es algo que los seres humanos conocemos y compartimos. Es muy raro que alguien nunca haya tenido reflujo. Hablarles de inmediato de los criterios diagnósticos de Montreal, que son del 2006. Hay tres grandes consensos en reflujo: Montreal, Porto y de Lyon, son como las tres bibliografías que se revisan acá, y algunas otras, por supuesto, pero son los lugares donde tienen que ir a buscar información más profunda, esos tres em, consensos. ¿Ah? Bueno, entonces ellos definen la enfermedad por reflujo, una condición que se desarrolla con lo mismo que les contaba, en el fondo, reflujo, que este sea el mecanismo principal de producción, el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago, y que cause estos dos problemas, o síntomas problemáticos, que son estos dos síntomas que se definen como los síntomas cardinales de reflujo, que es la pirosis, el ardor en la boca del estómago, y la regurgitación, eh, que es esta sensación de, no es que salga comida por la boca, que también puede ser un problema, pero es un problema de traducción, sino es el síntoma de que sube algo que quema o molesta por detrás del pecho, por detrás del esternón, y llega hasta la boca. Esta sensación de reflujo son los síntomas cardinales, ¿ya? Y las complicaciones, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Por lo tanto, como ven, el diagnóstico puede ser sintomático, hablando con el paciente,
Les adelanto que desde ya que el diagnóstico sintomático en las mejores manos en gastroenterólogos expertos tiene una baja sensibilidad y especificidad. En el mejor escenario posible uno puede hablar que tiene una sensibilidad, especificidad del 70% aproximadamente, pero estudios bien entretenidos han mostrado que no cambia mucho entre gastroenterólogos y médicos de familia. Incluso puede llegar a ser alrededor del 46% la especificidad y la sensibilidad alrededor del 65%. O sea, es un método diagnóstico malo, malo. Sin embargo, todavía se recomienda, incluso en los últimos consensos diagnósticos, lo recomiendan todavía, dado que el acceso a estudios paraclínicos para demostrarlo es bajo y basado y además, bueno, es costoso y es algo invasivo, por lo tanto, esta conducta de hacer diagnóstico sintomático se sigue recomendando hasta la fecha. Según la disponibilidad de los exámenes, esto podría cambiar y hay que estar atento a eso. Lo otro, el diagnóstico se puede hacer con un examen que se llama pHimetría o más actualmente la pH impedanciometría, que vamos a ver también de qué se trata, que nos permite objetivar el reflujo, es decir, la cantidad de tiempo que el esófago está puesto a ácido, qué tan ácido se pone el esófago, qué tan alto llega el ácido en el esófago, y también nos permite definir si los síntomas se correlacionan con el reflujo. Y la endoscopía que les comentaba que nos permite mirar el esófago y ver si este tiene algún problema. Miren, siempre y cuando yo empecé a estudiar medicina me molestaba porque los profes no ponían una foto de cómo se ve un esófago o cómo se ve un órgano normalmente y empezaban a poner las fotos de los órganos enfermos. Y miren, esto de acá es la unión gastroesofágica. Esto se está viendo desde proximal a distal, desde la boca hacia el estómago, en el fondo. Lo que vemos más afuera, a ver si tengo esto, lo que vemos acá es el epitelio esofágico, como se ve en una endoscopía, igualito como se ve en una endoscopía, y lo que se ve acá un poco más colorado es el epitelio gástrico, ¿ya? Y lo que se observa acá, el cambio, ¿no es cierto? Este margen que algunos describen como geográfico, ¿no es cierto? Como si fuera un dibujo de un mapa, es el cambio de epitelio en la línea Z, ¿ya? Y acá es donde ocurren los problemas. Y acá es donde ocurre el reflujo patológico o las complicaciones que son visibles del reflujo. Bueno, antes de esto, contarles que la gente puede tener una enfermedad por reflujo y tener un esófago endoscópicamente normal, que se ve así, normal. Vamos, y eso se llama reflujo no erosivo. No hay erosiones, no hay ningún problema en el esófago, ¿ya? Y pueden ocurrir complicaciones y se puede producir la esofagitis. Esta es una representación esquemática de la línea Z. Como ven, hay grados A y grado B, que es cuando hay pequeñas erosiones lineales, ¿no es cierto? Que se ven acá. En el grado A más chiquitita, en el grado B un poquito más alto, y en el grado C, ¿ya? Y en el grado D lo que los caracteriza es que estas erosiones que ven acá, que se ven de esta forma, se unen entre los pliegues, se pegan entre sí, ¿ya? Lo mismo en el grado D, y tiene que ver solamente la diferencia entre el C y el D con cuánta extensión, cuánta circunferencia ocupan las erosiones, ¿ya? No es importante que lo sepan, solamente les digo que se considera reflujo patológico del el C y el D porque el A y el B tienen una variabilidad interoperador muy, muy alta, ¿ya? Los gastroenterólogos entre nosotros podemos hablar de A y B indistintamente en el mismo enfermo, mientras que C y D es bastante más categórico de que hay un daño, del esófago que se ha transformado este reflujo en un reflujo patológico con erosiones, ¿ya? Después, cuando el reflujo es persistente en el tiempo, esto es una foto real. Recuerden, miren, esta es la foto de un esófago, de una unión gastroesofágica normal. Y esto es lo que pasa, en la estenosis péptica, que es otro.
es una complicación del reflujo donde se cierra, se produce una estrechez del, del, del lumen del esófago distal e incluso muchas veces nos impide el paso del endoscopio, que mide casi siempre como 8 milímetros de diámetro. Eh, entonces nos permite pasar y queda cerradito. Otra complicación del reflujo es la mucosa de Barrett, o el esófago de Barrett. ¿Ya? Se habla de esófago de Barrett probablemente tal cuando mide más de 1 centímetro, y esto no es más. Si se fijan, el cambio de epitelios está, o el cambio de los pliegues, está, la última vez que uno ve los pliegues gástricos están aquí abajito. Y la mucosa que pertenece al estómago, que debiera estar en el estómago, comienza a ascender hacia el esófago proximal y empieza a ocupar el esófago proximal. Esto lo vamos a ver en detalle en una clase que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero en el fondo es una metaplasia, es el donde se ocupa, donde una mucosa está en un lugar que no le corresponde, que es la mucosa gástrica en el esófago, ¿ya? Y otra manera de hablar del reflujo gastroesofágico patológico es a través de este examen, ¿ya? Que es la pHmetría con impedanciometría, que es un cablecito, como ven acá, que se le pone a través de la nariz a los pacientes, baja por el esófago y se deja 5 centímetros de la unión gastroesofágica. Y este cablecito tiene sensores que permiten ver el pH en cada uno de los sensores, tiene varios sensores a lo largo de su trayecto y permite ver cómo era el pH en cada uno de esos sensores, si estaba en contacto con líquido, eso es la impedanciometría, y qué tan arriba llegaba. ¿Eh? Y esto nos permite ver la exposición del esófago al ácido, y esta sigla que les pongo acá es el tiempo de exposición ácida y se considera patológica de forma arbitraria, se define de esa forma, mayor al 6%. Estos valores, puntos de corte artificiales, pueden cambiar en el futuro. Y bueno, están cambiando. Ok, y finalmente sí, el reflujo es algo que ocurre normalmente. ¿Por qué se transforma en un problema patológico? ¿Ya? Y hay distintas razones. Yo acá les expongo las más relevantes. Les voy a contar, este es un muy buen monito, que en la unión, gastroesofágica pueden haber episodios de reflujo transitorio, ¿ya? Y la idea es que esto sea poco frecuente. Puede ocurrir este reflujo que les cuento que es normal y ocurre transitoriamente, pero la frecuencia de estos reflujos, por supuesto que tiene importancia, que el tono del esfínter esófago gástrico esté conservado, bien, y que también el diafragma, que no haya hernia y tal. Por lo tanto, en esta zona, déjeme poner el lapicito, o el puntero, ¿ya? En esta zona pueden ocurrir problemas, y los problemas principales es que eh, hayan frecuentes reflujos transitorios, o que haya una hernia, o también puede haber un esfínter que tenga poco tono, ¿ya? Después, que el peristaltismo en el cuerpo esofágico, es decir, que los movimientos que limpian el esófago, si uno tiene reflujo habitual, lo que ocurre es que el esófago trata rápidamente de deshacerse de él con peristaltismo primario y secundario, pero cuando vamos a estudiar esto después, la motilidad esofágica inefectiva, cuando hay trastornos de la motilidad esofágica, este movimiento o esta limpieza normal que hay en el esófago del reflujo se pierde. Y lo otro, también el estómago, si no se vacía adecuadamente, por ejemplo, los diabéticos que tienen gastroparesia, o en la gente que tiene alguna cirugía digestiva, como por ejemplo
alguna cirugía de tipo bariátrica o por otra causa, gastrectomía, puede producir mal vaciamiento gástrico, ¿ya? Y también hay una enfermedad que se llama síndrome de Zollinger-Edison, que produce hipersecreción ácida, que también puede producir aumento del reflujo, pero eso es más bien, eh, es mucho más infrecuente. Ok, con respecto a los síntomas, cualquier cosa me van interrumpiendo. Como les contaba, hay síntomas que son digestivos y síntomas que son fuera del área digestiva, que se llaman extradigestivos, ¿ya? Los dos síntomas más importantes y que están en las guías clínicas y que se han repetido son estos dos, la pirosis y la regurgitación, ¿ya? Es decir, esto, que te duela la boca del estómago, que tengas esta sensación de reflujo como conversábamos. Por supuesto que la disfagia es un síntoma que puede aparecer y es una bandera roja además, ¿no es cierto? Que los pacientes tengan reflujo y dificultad para tragar es algo que debe hacernos preocupar. También el dolor torácico es una causa de dolor torácico no cardíaco, la hipersalivación, la sensación de globus. El globus es que la gente lo describe así tal cual, como un globo o una pelota en la garganta. El dolor de garganta, las náuseas también pueden estar presentes, ¿ok? También hay síntomas extradigestivos, son estos de acá: tos, obstrucción bronquial, asma, disfonía, laringitis posterior, neumonía por aspiración, aunque debo decir que cuando se le atribuye al reflujo estos síntomas, y exclusivamente al reflujo, la, la correlación que hay entre reflujo y estos síntomas, sin que los acompañen los síntomas gástricos, es bastante baja. Ok, miren, les voy a contar un poco de las teorías de cómo va evolucionando el reflujo. Una de ellas es que sea un espectro de enfermedad continua, es decir, que primero lo que ocurra es el reflujo no erosivo o NERD, ¿no es cierto? Reflujo non erosive reflux disease, que ese es el acrónimo que van a ver muchas veces en los textos, sobre todo en la literatura, evidentemente en la literatura en inglés, pero en español también lo usan. Después hablamos de la esofagitis erosiva y yo haría aquí eh, como una especie de acotación donde la esofagitis erosiva es más la estenosis péptica, ¿ya? Y el esófago de Barrett cuando ya hay estos problemas de metaplasia, ¿ya? Sin embargo, también uno podría plantear que es un continuo, es decir, que uno puede pasar, tener esofágitis, que esto parece ser, también puede ser, ambas cosas pueden ser verdad, en el fondo, no tienen por qué ser excluyentes o dicotómicos. Probablemente pueda ocurrir de las dos formas, como un espectro continuo y como de forma categórica, que alguien comience de esta forma. Por ejemplo, que alguien empiece con esofagitis erosiva, con esofagitis no erosiva o con Barrett de forma inicial, ¿ya? Y por lo tanto esto también lo van a ver, esta concepción de la historia natural del reflujo habla de estos tres fenotipos. El fenotipo de reflujo gastroesofágico no erosivo, de la esofagitis erosiva y del esófago de Barrett. Estos tres fenotipos los van a oír mencionar hartas veces. ¿Bien? Para enredarle un poquito más la cosa, la clasificación de Montreal, esto también probablemente va a ir cambiando con el tiempo, pero todavía tiene vigencia. Habla de síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, ¿ya? Vamos a primero a trabajar con los síndromes esofágicos, que es lo más común que van a ver, que son los síndromes que son solamente sintomáticos, que tienen el reflujo típico, y también hay otro síndrome que se describe que es el síndrome de dolor torácico, ¿ya? Que es el que nos puede dar problemas a la hora de los diferenciales, ¿no es cierto? Y en los síndromes con daño esofágico están lo que hemos hablado siempre, la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett, y bueno, el adenocarcinoma se considera en parte una complicación del reflujo.
¿bien? Y después están los síndromes extraesofágicos con asociaciones bien establecidas, donde está el síndrome de la tos por reflujo, la meningitis por reflujo, asma por reflujo, la erosión dental por reflujo, y después hay otros que no hay del todo claridad que el reflujo tenga una participación, que son estos que aparecen acá, pero que escapan un poco a la clase, ¿ya? Eso, ¿va? Como para que entiendan que la presentación polimorfa que puede tener el reflujo gastroesofágico. Mira, y este otro eh, monito es para complicarles también todavía más esta cuestión, es donde acá se representa el espectro de la enfermedad, donde de este lado vemos la exposición real al ácido, como que hay gente que está expuesta a mucho, mucho ácido, a no tanto ácido, a mucho menos ácido, y sin exposición a ácido. Y acá vemos la sensibilidad, y vamos a decirlo en español castizo, que en el fondo qué tan alaraco es el esófago. ¿Ya? No el paciente, sino que el esófago de estos pacientes, qué tan sensible es a la exposición ácida. Y como vemos acá, hay un espectro de categorías, ¿no es cierto? Donde acá hablamos de exposición ácida real, ¿ya? De exposición ácida patológica, que en el caso de la medición sería mayor al 6% de tiempo de exposición ácida, donde podemos ver que cuando hay no tanta exposición, eh, se observa el reflujo que no es erosivo, ¿cierto? Y después cuando la exposición es mayor, vemos la esofagitis erosiva y probablemente todo lo que se desprende de ella, las complicaciones. Y acá tenemos dos entidades. ¿Ya? Eso les quería contar eso, ¿no? Cuando hay exposición real, muy animado. Y acá tenemos dos entidades donde vemos que acá también hay un poco de acidez, pero no llega a ser categórica. Sin embargo, cuando hay correlación entre los momentos de acidez y la sensación de dolor, se habla de eh, hipersensibilidad por reflujo. Y después cuando no hay ninguna correlación, es decir, cuando la gente no tiene reflujo ácido y sus síntomas no tienen nada que ver con la exposición del esófago al ácido, se habla de dolor o de pirosis funcional, ¿ya? Donde en realidad aquí esto no es propiamente una enfermedad por reflujo, sino que se trata de un trastorno funcional. El diagnóstico diferencial es amplio. La acalasia es algo que vamos a ver, pero hay otras enfermedades que la esofagitis eosinofílica también puede dar síntomas parecidos al reflujo y hay otros tipos de trastornos, por ejemplo, no sé, por la candidiasis en la gente con VIH o los que usan inhaladores, la candidiasis esofágica. Hay una cuestión que se llama síndrome de rumiación. Bueno, hay otros diagnósticos a considerar. Bien, ahora sí, vamos a lo bueno. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, miren, quise, pues me dicen si se entiende o no, pero quise el diagnóstico y el tratamiento, quise unirlos porque a medida que uno va avanzando en el tratamiento, uno va encontrando diagnósticos, van apareciendo conceptos diagnósticos en dependencia de cuál es la respuesta a nuestro tratamiento. El diagnóstico es básicamente clínico. Ustedes lo pueden hacer sentado en la consulta de medicina general. El paciente que refiere síntomas típicos con esta duración que se ha definido como históricamente 2 o más veces por semana, uno puede hablar que está en presencia de un reflujo sintomático, ¿eh? Y al haber ausencia de banderas rojas, que el paciente no tenga anemia, pérdida de peso o disfagia, uno podría hacer una prueba terapéutica o desafío terapéutico, ¿ya? Esta recomendación es una recomendación que se desprende de las guías americanas, las guías europeas, es decir, o sea, las guías norteamericanas más que americanas, pero finalmente de países desarrollados. Estas recomendaciones, si bien no hay un consenso general, podrían ser violentadas en el sentido de que en los países como los nuestros, países subdesarrollados, especialmente
Chile, que es un país donde hay una altísima incidencia de cáncer gástrico, es menor, cada vez menor, pero todavía es muy alta, podría ser recomendable no pasar directamente a tratamiento y sino que a endoscopía. No hay un consenso al respecto en nuestro país. No hay recomendación de que a todos los pacientes que tienen pirosis y regurgitación se le haga una endoscopía. Sin embargo, podría ser una buena idea basada en nuestra epidemiología, ¿ya? Pero, pero eso como vemos, por ejemplo, colombianos, los colombianos sí, síntomas de reflujo, endoscopía. No se dan vueltas con otros tipos de diagnósticos, de pruebas diagnósticas. Y miren, este mono no se los traigo para que se lo aprendan, sino es para que vean que cuando se presentan tablas de tratamiento, eh, siempre aparecen, y cuando uno lo que espera cuando alguien responde cómo se trata una enfermedad en una prueba, siempre aparece en el fondo todo lo que se puede hacer, pero siempre hay que hablar de esto primero, ¿no es cierto? De la modificación de los estilos de vida. Después el tratamiento médico, quirúrgico, terapias endoluminales, y lo mismo acá, se pueden enlistar todo lo que uno puede hacer, sin embargo siempre no olvidar eh, el tratamiento no farmacológico, los cambios en estilo de vida. También ha sido motivo de debate, a todo es debatible, porque finalmente los pacientes que los síntomas de reflujo no son principalmente nocturnos, hay estudios que han demostrado que se benefician bastante poco de este tipo de conductas, que es levantar la cabecera, ahí se puede levantar la cama completa con unos tacos de la cama, se puede también poner cuñas antirreflujo, unas almohadas especiales, que no coman tan tarde en la noche, ojalá que coman a las 8 de la noche y no después de eso. Perder peso en todo tipo de reflujo sí es algo que va a beneficiar, porque al haber menos presión intraabdominal va a haber menos reflujo, y esto se repite, ¿ya? Eh, pero bueno, son medidas que uno puede tomar con todos los pacientes y no tienen costo, ¿ya? Y hay trabajos que muestran que sí es beneficioso. Ok, con respecto al tratamiento, cuando uno hace las medidas no farmacológicas y dice, bien, ok, este paciente tiene clínica de reflujo, vamos a dar un desafío terapéutico. Bien, si el paciente tiene síntomas de alarma, como hablamos, se va a la endoscopía, se va directamente al estudio endoscópico y se trata los hallazgos que hay en la mucosa. ¿Qué hallazgos pueden haber en la mucosa de alguien con reflujo? Bueno, pueden haber eh, complicaciones del reflujo, ¿no es cierto? Como hemos hablado, ya hemos repetido hartas veces. Esofagitis erosiva COD, estenosis péptica o esofagitis erosiva eh, de, de menos graduación, estenosis péptica, esófago de Barrett, puede haber adenocarcinoma y pueden haber hallazgos que sugieran una esofagitis de otra causa, como eosinofílica, donde se deben tomar biopsias, o infecciosa. También puede ser útil para detectar otro tipo de complicaciones la radiografía. Especialmente es útil cuando uno sospecha de divertículos, ya que a veces no siempre se ven, pero no es un estudio rutinario en el estudio del reflujo. ¿Bien? Puede pasar que después de darle un inhibidor de bomba de protones una vez al día por 2 meses, hayamos fracasado. El paciente siga con síntomas. Y aquí la principal también es una pregunta que a mí me gusta hacer cuando tomo examen, es ¿cuál es la principal causa de fracaso en el tratamiento? ¿Ya? Y siempre la respuesta correcta, independiente del tratamiento, es la no adherencia. Los pacientes que no se tomen los remedios, que se lo tomen mal. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la eficacia de los inhibidores de bomba de protones cuando dimos la clase de, em, de úlcera péptica y de Helicobacter pylori? La razón de por qué había que tomárselo 30 minutos antes. Bueno, muchos pacientes no hacen eso. Hay que ver que se lo estén tomando adecuadamente. Y si eso es así, si los pacientes están cumpliendo adecuadamente el tratamiento, hay dos conductas que ofrece este algoritmo, pero yo les diría que esto de cambiar a otro
inhibidor de bomba de protones ha quedado en desuso. Algunos estudios también han mostrado que la eficacia de esta conducta es baja, como para recomendarla. Por lo tanto, para la próxima vez que haga esta clase, le voy a sacar esta carta y yo iría directamente, basado en los estudios más nuevos, a dar, dar dosis plena en la mañana y en la tarde por 2 meses. ¿De acuerdo? Ese sería el camino que uno podría tomar. De hecho, esto de cambiar a otro PPI, la verdad que, o sea, inhibidor de bomba de protones, eh, es mejor no hacerlo y pasar directamente a dosis plena. Y también otra recomendación que ofrecen algunas otras guías, como tratar de pasar al mejor inhibidor de bomba de protones disponible. ¿Ya? No voy a decir marcas, pero en el fondo lo hablamos fuera de grabación, pero también es otra recomendación que hacen algunos trabajos. Eh, Eso, en dosis plena. ¿Ya? Que vendría a ser algo así como esomeprazol 40 miligramos 2 veces al día, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la comida. ¿Ok? Y ahí, ojalá funcione, ¿no es cierto? Si eso funciona, se suspende y se esperan que no vuelvan los síntomas. Se monitorean los síntomas. Pero si falla, nos encontramos en presencia de un reflujo refractario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el reflujo refractario? Es la presencia de que no haya mejoría clínica o que las lesiones esofágicas no mejoren. Por ejemplo, en el que tenía esofagitis, no sé, grado C, sigue con esofagitis grado C a pesar del tratamiento adecuado. Eh, y como ven, esto es de Porto, claro, el consenso de Porto, eh, donde el doble dosis en dosis plena y casi hable por al menos 2 semanas, en el fondo, 12 semanas, quiero decir, 4 semanas más que algunas otras recomendaciones que hablan de 8 semanas. ¿Ya? Pero bueno, entre 8 y 12 semanas uno puede ya hablar de reflujo refractario. Y la recomendación acá, por supuesto, cuando esté disponible, es hacer lo que les mostraba al principio, que es la esófago-impedanciometría. Ya acá, de aquí para adelante pasamos a terreno de especialistas, pero hasta acá, este terreno es de ustedes, en el fondo, el terreno de tratar, buscar las banderas rojas, hacer el diagnóstico, hacer una prueba con inhibidores de protones, ver si fracasa o no fracasa a las 8 semanas, si fracasó, preguntar que todo este trabajo es de ustedes, en el fondo, preguntar que esté haciendo adherencia, preguntar por favor eso, ver que se estén indicando adecuadamente los medicamentos, montones de veces a mí me toca ver que los omeprazoles son mal indicados y tengo que, simplemente con el cambio de la dosificación, los pacientes mejoran. Y el aumento de la dosis también está de su parte. Ya cuando entramos a esta parte, de que estamos en un reflujo refractario, por supuesto que ya es pega de nosotros y se recomienda la pH impedanciometría, ¿ya? Que es lo que les mostraba al principio. Y las indicaciones de este examen no solo es para el reflujo, esto es para contárselos, también se puede utilizar en síntomas atípicos, en endoscopía, en los pacientes que pensamos que puedan tener otra cosa, que tengan una endoscopía negativa eh, sin respuesta a los inhibidores de bomba de protones, donde se puede plantear hipersensibilidad, hiperosis funcional, o en los pacientes con estudio preoperatorio, cirugía antirreflujo, también esta técnica se puede usar, ¿ya? Pero lo importante acá en reflujo es que se utiliza para definir en qué categoría está en reflujo refractario. De nuevo les muestro este monito que está un poquito mejor. No te mueras nunca, Wikipedia. Eh, donde aparece, un bonito, un dibujo bien bonito, aparece la sonda y aparecen los electrodos representados con el sensor de pH. ¿Ya? Y esto permite ver hasta dónde llega el reflujo, el líquido del reflujo, y acá nos permite detectar cuál es el nivel de pH. Y lo que se obtiene es una curva de pH como de esta forma. Justo acá está el monito este. Que es un registro en el tiempo. Aquí en la línea es el pH 4, que se ve como punto de corte, y como ven a lo largo del día, pueden haber momentos donde el pH cae
¿no es cierto? Y después se hace una fórmula para poder ver cuál es el tiempo de exposición ácida y el punto de corte para hablar de reflujo patológico es del 6%. Hay un margen ahí indeterminado donde es de 4 a 6, de 4 a 6 y menos de 4 no hay un reflujo patológico. También esto va cambiando, ¿eh? Pero por ahora es así. Por lo tanto, hay tres posibilidades cuando uno hace una pHimetría. Que sea negativo, por lo tanto, acá hay que estar en este grupo de enfermedades, ¿no es cierto? No hay una exposición ácida real, por lo tanto, acá o se tiene una hipersensibilidad por reflujo o una pirosis funcional. Y acá las alternativas de tratamiento van por los psicofármacos, por neuromoduladores, como les decimos ahora, sea positivo y que el paciente, a pesar de estar tomando los inhibidores de bomba de protones, el reflujo sea ácido, hay que ver lo mismo, ver que se esté tomando adecuadamente los inhibidores de bomba de protones y uno puede cambiar a otras alternativas como los antihistamínicos H2, como la famotidina, la ranitidina, ese grupo de fármacos. Hay inhibidores también ahora directos de la bomba potasio protón, que son inhibidores que van a haber nuevos, como mediadores antiácidos de la secreción ácida que van a aparecer ahora, que estoy casi seguro que todavía no los disponemos en Chile, pero me puedo equivocar, que el representante principal es el vonoprazan, que pueden tener algún efecto en nuestros pacientes que son resistentes. Y por supuesto aquí requiere revisión de diagnósticos diferenciales, por qué no está logrando la disminución de la secreción ácida. Como ven, para esto hay un montón de medicamentos que se pueden utilizar, no es objetivo de la clase. Y por último, que los pacientes continúen con reflujo, pero que este reflujo sea no ácido, ¿ya? Y que esto le esté generando síntomas. También hay el grupo de medicamentos que se puede utilizar es amplio, ¿ya? Pero esto de reflujos refractarios, para contárselo que hay todo un camino después de los pacientes que no responden, pero escapa un poco al objetivo, pero me parece importante que lo conozcan. El tratamiento quirúrgico, miren, ese es el tratamiento quirúrgico. Se llama fundoaplicatura de Nissen, ¿ya? Que consiste en generar un anillo esofágico y con esto detener el, el, el reflujo. Ahora, no es para todo el mundo, porque no es un procedimiento exento de complicaciones. Está reservado para los pacientes que persisten con exposición ácida a pesar del inhibidor de bomba de protones, pacientes que tienen hernias hiatales gigantes, eh, y los pacientes que tienen, que logran, a pesar de lograr la supresión ácida, mantienen reflujo y este reflujo tiene asociación positiva. En el fondo, el reflujo no ácido igual le genera síntomas, ¿ya? Pero, como les cuento, la complicación de disfagia, es decir, los pacientes, claro, quedan con el esfínter más apretado, pero después el problema les ocurre a la inversa. Les cuesta tragar. Cuando tienen tan estrecho el lumen del esófago distal que la comida no pasa y quedan con disfagia. Muchos de ellos quedan con pirosis y regurgitación, y yo diría que este es el número más dramático, que la mitad de los pacientes que se operan tienen que tomar inhibidores de bomba de protones igual, a largo plazo. Por lo tanto, en los pacientes que responden a inhibidores de bomba de protones, hacer cirugía es cuestionable, así que ojo ahí cuando los quieran operar. Ahí esta es una imagen real que encontré ahí en Google, que se ve ahí ¿no es cierto? Ven el estómago sobre el esófago con los nuditos. Así que en conclusión, los IVP siguen siendo la terapia estándar para el reflujo.
Los pacientes que no andan bien con IBP van a requerir evaluación adicional, ¿ok? Pero traten de hacer el ejercicio, no me los manden como 2 semanas de IBP, sigue con síntomas, vayan al gastroenterólogo. Eh, la endoscopía y la pH impedancia son los exámenes de elección en estos casos, y por supuesto que hay que considerar diagnósticos alternativos, y la cirugía tiene mejores resultados en aquellos que responden IBP a los que no responden, y en los que tienen más reflujo. Si el problema parece ser menos relacionado con un reflujo real, demostrable, no les va a ir muy bien con la cirugía. Eso. No sé si hasta acá hay preguntas o seguimos con Doctor, Barret nomás. Sí. yo tengo una pregunta. En el tratamiento, cuando empezamos con los inhibidores de bomba de protones, ¿se puede dejar también algo así como un SOS, como un magaldrato, por ejemplo? Es buena idea, mira, en fondo está, esto es como lo que está por guía, ¿ya? Pero efectivamente yo utilizo también medicamentos de rescate, como hablo de medicamentos abortivos o de rescate. Eso quiere decir que esto es como eh, off the record. Mira, hay muchos medicamentos que se usan con poca evidencia en reflujo. Las cosas que tienen buena evidencia son estas que les cuento, pero como de el estado del arte, como de las cosas que se pueden usar, por supuesto que se pueden utilizar. ¿Qué cosas recomiendo yo para el reflujo y que tienen bastante éxito? Esto ya es casi una experiencia personal, pero miren, antes de entrar a eso, lo que se puede utilizar son domperidona, por ejemplo, antiácidos también, Gaviscon, por ejemplo, es lo que utilizamos con frecuencia. Podemos utilizar recubridores de mucosa, como lo es eh, el, eh, el bismuto, ¿no es cierto? O el sucralfato, como medicamentos de rescate. Por lo tanto, se pueden utilizar una serie de medicamentos de, de, que acompañen el tratamiento. Sin embargo, lo que uno desea en estos casos es que la dosis de IBP por sí sola, o por lo menos de esa manera está definida, eh, sea la que supere los síntomas. Por lo tanto, si van a utilizar un medicamento que les ayude al tratamiento, a la hora de preguntar el alivio de los síntomas, por ejemplo, esto que uno hace después de las 2 semanas, también pregunten, que es lo que hago yo, cuántas veces tuvo que utilizar el medicamento de rescate. Si ustedes le están dando, no sé, un omeprazol de 20 miligramos en la mañana al paciente, y lo preguntan a las 2 semanas, perdón, a las 4 semanas en el control, ¿cómo le ha ido con el tratamiento? No, súper bien, doctor, no tengo ningún síntoma. Ah, qué bueno. Y no le preguntan cómo está tomando el remedio de rescate que le dejaron. ¿Y cuánto Mulcatel ha usado? No, me compré 6 botellas de Mulcatel. Ah, chuta. Quiere decir que el tratamiento con IVP no está siendo efectivo, en el fondo que requiere del medicamento abortivo frecuentemente. ¿Ya? Estos medicamentos que van ayudando en el proceso no tienen evidencia de que mejoren el reflujo o mejoren el reflujo patológico, cuando el reflujo con esofagitis, el reflujo erosivo, ¿ya? Pero sí ayudan al control sintomático. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Eso, no sé si alguien aproveche esta cuestión, se van a aburrir de ver reflujo en la consulta de medicina general. No, la pH-metría, mira, la pH-metría es un examen poco disponible, muy costoso, es muy costoso. Eh, Y de hecho, este es el manejo como estándar que les puse acá, pero hay hartos detalles y arte que uno puede hacer mucho antes de la pH-metría, que tiene que ver con cosas más artísticas. Y bueno, que están escritos en guías que uno puede hacer manejo empírico cuando uno no tiene disponibilidad de la pH-metría, que es bastante frecuente. Uno puede intentar otro tipo de tratamientos basados en el fenotipo del paciente, en si es erosivo o no erosivo, y qué tanta comorbilidad o qué tan funcional o
creamos que sea el componente. Pero la pH-metría es un examen que solicita el gastroenterólogo. Ahí, de ahí en adelante, ya con la pH-metría en mano, problema de gastroenterólogo, incluso yo diría de subespecialidades de gastroenterología. Hay gente que se dedica con más exclusividad a este tipo de problemas. ¿Ya? Eso. Seguimos entonces. Perfecto. Este es el reflujo, esto es el Barrett. Ok. Entonces vimos el reflujo, ¿no es cierto? Vimos que uno de los fenotipos de presentación del reflujo gastroesofágico era el esófago de Barrett. ¿Sí? Eh, entonces vamos a tratar de definir qué es viene el esófago de Barrett, de qué se trata y qué podemos hacer con él y hasta cuándo lo ven ustedes y hasta cuándo lo envían con nosotros. Como van a ver acá, hay muchos reflujos de Barrett que pueden manejar ustedes de forma ambulatoria, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, ¿ya? Que no necesitan de la participación de un gastroenterólogo si ustedes aprenden bien la clase de hoy día. Miren, esto se basa en estas dos guías, por supuesto la guía europea, la guía americana. ¿Ya? Con respecto a la definición, es una metaplasia, en el fondo es el recambio del epitelio escamoso distal propio del esófago por un epitelio columnar metaplásico de tipo gástrico, ¿ya? Que tiene que tener algunas características, que sea claramente visible en el endoscopio, eh, más de 1 centímetro es lo que se pide, un esófago de más de 1 centímetro. Antiguamente se hablaba de un Barrett corto cuando era menos de este tamaño. Y miren, aquí abajo está la unión gastroesofágica y si se fijan, el epitelio, que es típico, el epitelio rosadito típico del estómago, asciende, asciende harto, ¿no es cierto? Y hasta acá uno podría decir que tiene una circunferencia, ¿bien? Pero no solo eso, sino que hacia arriba continúa con una lengüeta que va hacia arriba y tiene otra lengüeta más, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto tiene valor. ¿Qué tan largo es la circunferencia? Y vamos a ver qué cosas son importantes. Son importantes, solo sepan que lo medimos esto, qué tan larga es la circunferencia y qué tan larga es la lengüeta. ¿Ya? Y por supuesto que debe ser confirmado por biopsias. Esto es un poco para darles la lata. No sabemos muy bien por qué ocurre el Barrett. Hay teorías, ¿no es cierto? Que la célula, la stem cell, ¿de dónde viene esta célula que permite el cambio? Como sea la célula germinativa o potencial, puede venir del estómago, puede venir, perdón, del estómago, del esófago por acá, o puede ser propia de este epitelio de Barrett. Da lo mismo. Lo importante es que ocurre, que esta metaplasia ocurre y en modelos animales se han mostrado evidencias para una u otra hipótesis. A ver, ojalá funcione este video esta ocasión. Miren, esto, por supuesto que no funcionó. Ya. No sé si se entiende dónde estamos. Voy a tratar de ir explicando. Okay. Esto para acá es esófago. Este es el esfínter esofágico inferior. Y esto es estómago y este líquido es ácido, ¿no es cierto? Y aquí esto va a ser un acercamiento a la unión. Como ven acá, lo que se observa es el cambio, ¿no es cierto? Lo que uno ve macroscópicamente, acá está representado. Esto es el epitelio columnar. Eh, y acá está
su mucosa, lámina propia, o no sé lo que quiera representar esto, quizás la muscular, no sé. Pero finalmente este es el epitelio. Esta animación está bonita para imaginársela. ¿Ya? Entonces, a través de la exposición ácida de la mucosa eh, com- eh, esofágica, este epitelio va sufriendo cambios y se va adaptando hasta transformarse en un epitelio columnar donde no le correspondía. Le van apareciendo glándulas. ¿Ya? Ahí hay células caliciformes, importante, las células caliciformes definen el Barrett. Espero que esto continúe. Ok. Me cuesta mucho. Después displasia, empieza a haber displasia de este epitelio. Pucha, pasó súper rápido eso. En el fondo, el epitelio se empieza a comportar de forma displásica. Displasia, eso se puede definir por las características de la célula. Primero hay displasia de bajo grado, displasia de alto grado. Esto tiene displasia de bajo grado, displasia de alto grado. Esto tiene valor en la conducta, como los epitelios, las células van adquiriendo características eh, anormales. Y finalmente, el paso final es la transformación a adenocarcinoma. ¿Ya? Cuando ya esta displasia pasa a ser neoplasia y perfora, eso es la lámina, lo que se quiere representar en la lámina propia, eso es la muscular. ¿Ah? Esto es lámina propia y esta es la muscular propia cuando invaden. Eso es lo que está tratando de representar esta animación. ¿Ya? Ok. No sé si se entendió la animación, pues ojalá que sí. Eso, ¿ya? Pero lo importante es que hay que tratar de imaginar un continuo, ¿no es cierto? Reflujo, exposición ácida, daño continuo a la célula. Después, este daño de la célula provoca una adaptación con un cambio metaplásico. ¿Por qué ocurre? Tampoco lo mismo, pero lo importante es que se transforma en un epitelio columnar. Después, este epitelio columnar adquiere displasia. Esta displasia puede ser por las características del citoplasma y del núcleo principalmente, adquiere características de bajo grado de displasia o de alto grado de displasia, y finalmente la displasia de alto grado es capaz de malignizar, de transformarse en una célula neoplásica, y cuando estamos en presencia de una célula neoplásica, esta puede ser invasora o no invasora. O sea, es decir, atraviesa la lámina propia o no atraviesa la lámina propia. Esa secuencia o esa abstracción del pensamiento en el Barrett hay que tenerla, porque en todos estos pasos la conducta no es la misma, no es lo mismo en un paciente que tiene un Barrett sin displasia, un Barrett con displasia de bajo grado, un Barrett con displasia de alto grado y un Barrett que ya no es un Barrett, que se transforma en un adenocarcinoma invasor. ¿Ya? Son momentos distintos de la enfermedad que requieren conductas distintas. ¿Ya? ¿Alguien me hizo una Profe, pregunta? yo Sí, sí, le levanté la mano. En ese mismo contexto, ¿importa el tipo de epitelio por el cual se cambia el epitelio esofágico? Porque yo tenía entendido que podía ser intestinal. No sé si estoy equivocado. no. La metaplasia intestinal ocurre en estómago. Ah, perfecto. La Y también metaplasia, es, claro, hay una metaplasia intestinal
pero que es típica del estómago, ¿ya? Seguro que pueden haber en el fondo metaplasias tan dramáticas, pero eso es anecdótico, que puede haber cambio de epitelio de tipo intestinal en Barrett, pero sería anecdótico, pero no es lo típico, se cambia por un epitelio columnar con glándulas que tienen más o menos displasia, ¿ya? Perfecto, Eso. Y gracias. el epitelio glandular está definido por la presencia de células caliciformes, ¿ya? Eso. Bien. ¿Por qué es importante el Barrett? ¿Ya? ¿Por qué es importante que conocer esta condición? A todo esto, el dato rosa, Barrett fue un cirujano. Los cirujanos tienen gran participación en las enfermedades que estudiamos los internistas, ¿eh? Para cuando los cirujanos quieran molestar a los internistas. Eh, lo, lo describió un cirujano torácico australiano, como al principio del 1900, como en el 1940. Norman Barrett se llamaba el cirujano australiano. Bueno, ese es el dato inútil de hoy. Eh, bueno, pero el Barrett, ¿por qué es importante? Porque es una condición premaligna, pero también es importante decir que si bien aumenta el desarrollo de cáncer de esófago, de adenocarcinoma esofágico, no es sinónimo de cáncer. No quiere decir que alguien tiene un Barrett, si esta señora le va a dar cáncer. No, no es así, por favor, no transmitan eso porque es lo que van a encontrar los pacientes. Y como les contaba, existen esófagos de Barrett sin displasia, donde la aparición de adenocarcinoma gástrico es baja, es del 0,2 al 0,5% por año. Cuando hay esófago de Barrett con displasia de bajo grado, sigue siendo baja, ¿ya? Que es del 0,5%. No es una condena a cáncer. Y cuando hay un esófago de Barrett con displasia de alto grado, cambia la película. Se fijan que es como que se tratara de tres enfermedades distintas, o más bien de dos enfermedades, donde la displasia de alto grado tiene un riesgo de cáncer que es bien alto, 7%, es alto por año, ¿ya? Esto es lo que pasa, mire, esta es una bonita pieza. Acá se ve, aquí miren qué bonita pieza, se la voy a mostrar. Esto es un pedazo de un ser humano, donde acá está el esófago, con su epitelio normal, acá está el epitelio metaplásico. ¿Lo ven? Que es distinto al del esófago. ¿Bien? Aquí está el cambio de epitelio gástrico típico, ¿no es cierto? Con el fin de los pliegues gástricos, y aquí está el desarrollo del tumor. ¿Se fijan? Es una pieza quirúrgica muy representativa del problema que estamos tratando. Estómago, Barrett, esófago, cáncer. 3 centímetros por acá como muestra. Está bonito. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Adivinen, pues el reflujo no tratado, ¿ya? Y que los pacientes tengan más de 50 años y este prototipo de paciente. Este está muy bonito ese mono porque representa todos los factores de riesgo, ¿ya? Como el Homero Simpson fumador sería en este caso, ¿no es cierto? Un hombre de más de 50, fumador, bien obeso, o mientras más obeso peor, y los blancos tienen más riesgo de Barrett. El consumo de alcohol, una buena noticia para ustedes, no aumenta el riesgo de esófago de Barrett, ¿ya? Y el consumo de vino podría ser un factor protector con mucha duda, ¿no es cierto? Pero está esa información. Podría serlo. Y es más común, por supuesto, cuando hay familiares de primer grado que han tenido Barrett. Esto no es importante que se lo sepan, es solo para que entiendan cómo categorizamos los gastroenterólogos el Barrett, ¿ya? Esta es una categoría con respecto a la longitud. Acá ven, está el cambio el fin de los pliegues gástricos, donde se acaba realmente el estómago. De ahí para adelante está el esófago, y como ven, hay una circunferencia, o C de circunferencia, ¿ya? Eh, donde ocupa una distancia que se mide, ¿ya? Por ejemplo, acá 2 centímetros, ¿ya? Y después
hay una lengüeta, o hartas lengüetas, la verdad, este mouse, acá, una lengüeta que se extiende, que también se mide la mayor y se entrega la referencia de cuánto se extiende la lengüeta, ¿ya? Hasta dónde llega el barret. Eso tiene valor porque mientras más extenso, más, ¿cómo se llama esta cuestión? Más riesgo de complicaciones hay. La extensión tiene valor, por eso lo medimos. Y esto es importante también que lo sepan, que el Barrett tiene dos categorías macroscópicas que representan dos riesgos distintos. Uno es el Barrett plano, donde ven la mucosa se ve lisa, distinta, ¿no es cierto? Esta mucosa asalmonada es distinta, pero está el Barrett nodular, donde en la mucosa aparecen estas nodulaciones. Y esto confiere un riesgo mayor porque es un área de asiento de displasia. Por lo tanto, ustedes van a hablar cuando vean un esófago de Barrett, tienen que hacerse esta pregunta: ¿es un esófago de Barrett plano o nodular? Es una pregunta que deben hacer al gastroenterólogo. Entonces, con respecto al manejo. Entonces, antes de entrar a eso, resumiendo, la conceptualización del Barrett. Ya, ¿el Barrett es una condición premaligna? Sí, pero no es lo mismo tener un Barrett con displasia o sin displasia, o de alto grado o de bajo grado. Eso es lo primero. No es lo mismo tener un esófago de Barrett que mide 10 centímetros que uno que mida 2 centímetros. Importante también, no es lo mismo tener un Barrett que tenga una mucosa plana o que tenga una mucosa nodular. Son dos, el nodular es bastante peor, ¿ya? Eso es lo primero a la hora de enfrentarse a un Barrett, antes que nada, saber de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, cuando nos enfrentemos al paciente, ya el paciente va a haber hecho toda la búsqueda que tiene que hacer. Esófago de Barrett, eso suena a cáncer, va a haber buscado en Google y va a decir: doctor, tengo cáncer. Entonces, ustedes tienen que explicarle que tener Barrett no es sinónimo de cáncer. Y yo les digo a mis pacientes: usted tiene un Barrett bueno o un Barrett malo, ¿ya? Son manejos distintos. O les digo, si usted pudiera elegir un Barrett, usted tiene el mejor Barrett posible, un Barrett plano, cortito, que podemos vigilar, ¿ya? Eh, Eso. Sin embargo, hay otros Barrett que, claro, preocupan, que son estos Barrett grandotes, con nodulaciones, que ahí requieren otro tipo de manejo. Entonces eso es lo primero que hay que hablar con los pacientes, porque esto les va a pasar. Y si ustedes no saben lo que es un Barrett, les van a decir: sí, tiene cáncer, váyase al gastroenterólogo corriendo. Ha pasado. Ok. Y el manejo tiene tres componentes principales. Primero, tratar bien el reflujo. Acabamos de dar una clase de eso, ¿no es cierto? La vigilancia endoscópica para detectar displasia, y eso también aquí vamos a aclarar qué significa vigilancia endoscópica. Hacerle endoscopía cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Y el tratamiento de la displasia, que también lo vamos a ver. Sin displasia, displasia bajo grado o alto grado. Y hay cosas que deben preguntarse los pacientes. Si ¿qué edad tiene el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene y qué comorbilidades tiene? Eso tiene que ver con qué cosas les vamos a ofrecer. Probablemente no es lo mismo tratar a un paciente de 25 años con Barrett que a un paciente de 90 años. Y lo que les contaba, lo que les adelantaba. El largo tiene valor. Los Barrett que son muy, muy largos, por ejemplo, de más de 2 centímetros, son de mucho más cuidado, tienen mayor potencialidad de generar problemas. El grado de displasia, hablamos si era de sin displasia, bajo grado, alto grado, si hay compromiso mucoso versus submucoso, y la presencia de nodulaciones. Esas son las cosas como propias del Barrett que importan a la hora del manejo. Por supuesto, si hay adenopatías, eso confiere mucho mayor riesgo, y también tiene que ver con qué cosas sepan hacer los doctores que los van a tratar. Esto es un poco más de su especialidad, ¿ya? Pero para que entiendan conceptualmente con respecto a la extensión, escapa bastante a lo que ustedes deben saber, pero con respecto a la extensión, a los que no superan la muscularis mucosae, se le puede ofrecer terapia endoscópica, mientras que los que la superan deben ir directamente a cirugía. Ok, eso con respecto al tratamiento. Pero lo que van a hacer ustedes en consulta como médicos generales
es ver Barrett y van a tener básicamente dos categorías. ¿Es un Barrett plano o es un Barrett nodular? Y el Barrett plano es perfectamente manejable por medicina general. ¿Por qué? Porque si este Barrett plano que va con biopsias que no tiene displasia, uno puede repetir una endoscopía incluso cada 3 a 5 años. Este concepto es central. Los Barrett que no tienen nodulaciones, que son planos, que no tienen elementos de alarma, la endoscopía de control es a los 3 años, a los 5 años incluso. No requiere hacerse una endoscopía anual. ¿Bien? Y esta conducta ni siquiera algunos gastroenterólogos la siguen. Cuando no sabemos si tiene displasia o no, que el patólogo no quedó muy conforme si tiene displasia o no, eh, hay que dar tratamiento para el reflujo y repetir una endoscopía al año. ¿Ya? Acá, si los pacientes no tienen displasia o si la displasia está indefinida, se pueden observar por ustedes. ¿Ya? Si los pacientes tienen displasia de bajo grado, ya es problema nuestro. O sea, si ustedes ven en una biopsia de Barrett que aparece la palabra displasia, pueden derivarla con gastroenterología. ¿Ya? Y después, bueno, las displasias de alto grado y los tumores, las terapias son endoscópicas y es manejo de especialidad. Pero este circulito, saber que el esófago de Barrett plano, que no tiene displasia, no requiere endoscopía a cada rato y que se puede manejar y observar y dar tratamiento, es algo que deben manejar ustedes, deben conocer esto. ¿Ya? Como ven en el esófago de Barrett nodular, ya esto también es manejo de especialidad. ¿Ya? Quizás en el único lugar donde ustedes podrían manejar o podrían, si están, por ejemplo, en una condición con escasísimo acceso a especialistas, a gastroenterólogos, a medicina interna, quizás este grupo de pacientes, los pacientes que tienen bajo grado de displasia en un esófago nodular, ustedes podrían ofrecerle como alternativa un seguimiento anual, pero sería el único escenario donde podrían participar. Para contarle que hay hartas cosas que se pueden hacer. Se puede hacer ablación por radiofrecuencia, que como ven básicamente es quemar el Barrett. ¿Ya? También lo que podemos hacer es, para los nodulitos, se puede utilizar esto, que es hacer una ligadura del nódulo y después cortar la mucosa subyacente, quemarla. Eso es muy bueno para los Barrett que tienen pequeñas nodulaciones para sacar esta nodularidad. Y lo otro es hacer la disección, el ISD, ¿no es cierto? La disección submucosa endoscópica, que es más o menos lo que ven acá, donde se marca la lesión, se eleva con una solución, se corta y se retira la lesión sin necesidad de cirugía. Pero por supuesto la endoscopia no sirve para todo y los pacientes, los que tienen invasión submucosa, metástasis, fracaso de la terapia endoscópica, displasia de alto grado ulcerada o Barrett que son muy largos, la cirugía tiene indicación. Y como mensajes finales, el Barrett no es sinónimo de cáncer, recalcar eso. Por supuesto que hay Barretts y Barretts con o sin displasia, ¿no es cierto? Plano o nodular, y siempre va a ser importante la histología. ¿Ya? Y siempre el manejo es el control del reflujo. Los sin displasia pueden tener seguimiento a largo plazo en la mayoría de los pacientes, mientras que los que tienen displasia de bajo grado o displasia de alto grado o otro tipo de compromiso mayor ya requieren intervención de derivación a especialidad. Eso, chiquillos. Preguntas. Hola, doctor. Hola, sí. Hola.
Quería saber si con la terapia de ablación es posible generar otras lesiones o de cierta forma empeorarlo. O sea, la terapia de ablación tiene complicaciones. O sea, empeorarlo a veces no resulta nomás, ¿ya? Como que no funciona la terapia de ablación y puede generar complicaciones. La más temida es la perforación, ¿ya? Y lo otro es que el Barrett no logre ser erradicado de toda, completamente, en el fondo, que sea completamente tratado con la terapia de ablación. Pues, no está En ese exento caso, de riesgo. en ese caso sería por Sí, la profundidad o por la extensión más que nada del esófago o cualquier otro o factor externo. o sea, hay hartas variables que uno podría invocar. Por ejemplo, tienes que entender que las biopsias que se obtienen del esófago de Barrett son de ciertos lugares. Son mascaditas chiquititas de tejido, milimétricas, ¿no es cierto? Del orden de los 4 o 5 milímetros el tamaño de la biopsia, y se toman en lugares estratégicos en el Barrett, pero no representan toda la extensión, lo que ocurre en toda la extensión del Barrett. Por lo tanto, la ablación tiene como objetivo solamente tratar mucosa submucosa, y si alguna de estas lesiones estaba ya más allá de eso, probablemente no revierta con el tratamiento. Ahora, la tasa de éxito de estos tratamientos son altas, ¿eh? Son bastante efectivos y salvan a los pacientes de una cirugía que es altamente compleja, que es la cirugía de esófago, con alta morbimortalidad. Comprendo. Muchas gracias. Pero sí, como lo que tú preguntas, sí es verdad, puede tener, puede tener complicaciones y puede también fracasar, puede no funcionar, pero es bastante exitosa para los casos donde está indicada. No sé si tienen otra pregunta.